Sus mercedes, bienvenidas y bienvenidos a Cigar Chicote y en esta serie de videos de historias del tabaco colombiano. Hoy vamos a hacer una visita y una escala en Bucaramanga porque vamos a hablar de una fábrica, una empresa, de una marca de tabacos que fue muy importante dentro del renglón y la economía local en Bucaramanga, no solamente por el tema que nos congrega a todos el tabaco, sino también en otras áreas, no solamente industriales, económicas, sino culturales, sino que también en este 2023 nos dieron la sorpresa de que nuevamente están ofreciendo y entran al rodeo de lo que es la oferta del tabaco. Y para esta oportunidad me complace y me honra, y quienes nos van a contar un poco la historia detrás de la marca de la tabacalera El Buen Tono, Jairo Alberto, Jairo Yesiel, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Muy bien, sí señor. Yo soy Jairo Yesiel, él es mi padre, Jairo Alberto. Perfecto, porque lo interesante es eso, ahorita tenemos dos generaciones, pero realmente esta es una fábrica prácticamente que se remonta a más generaciones y es un poco lo que vamos a empezar a trabajar y hablar. Pero entonces inicialmente me encantaría, por favor, que la gente que está viendo este video, pues entremos un poco en confianza y podamos conocerlos a ustedes. Por favor, preséntense y díganos quién son. Mi nombre es Jairo Alberto Garnica Matilla, soy sociólogo, he escrito ya 4 libros recopilando la historia artística, cultural de la familia Garnica, ¿no? Y también tengo una película muy antigua, de 1928, que está recopilada en el libro Un viaje al zoológico. Sí. Mi nombre es Jairo Yesiel Garnica Mérida, soy abogado, soy candidato a magíster en Derecho Digital y también soy asesor en Derecho de Tierras a municipios y entidades públicas y privadas. Y ahorita también con el ámbito comercial, con la empresa. Pero antes de empezar a hablar sobre el tema de esa apuesta y esa oferta que están y esa propuesta que traen para este 2023, es importante hacer una pausa y remontarnos al origen de todo esto. Digamos que esos precursores de lo que fue realmente la relevancia que tuvo la familia Garnica en Bucaramanga, y empecemos hablando, por ejemplo, del señor Emilio. ¿Quién fue el señor Emilio Garnica? Mi tío Emilio Garnica fue un circense y un acróbata. Él, con compañías de su hermano Emeterio Garnica, fundaron el Circo Teatro Garnica el 15 de julio de 1923 en Bucaramanga. Este año cumplimos 100 años. Este año cumplimos 100 años. ¿Sí era? ¿No? Mostrar esta foto, es una foto muy antigua, de 1907, donde se aprecian los dos hermanos en la práctica diaria de la acrobacia. El señor Calvito es Emilio, y el que está parado, el más alto, es Emeterio. Y los dos niños, la abuela nosotros, y los dos niños son los hijos de Emilio, es Gustavo y Luis Emilio. ¿Sí? Ahí es, digamos, el punto de que no se confundan. Una persona es Emilio y otra persona, el hijo, es Luis Emilio. Este es mi abuelo, Emeterio Garnica Uribe. Él era argollista, barrista, trapecista, equilibrista. Y además de ser un pionero, fue un pionero en el arte circense, un pionero en el boxeo, traer el boxeo a Bucaramanga, traer la lucha a Bucaramanga, ¿no? Y eventos culturales a Bucaramanga. Fue también un industrial, ¿no? Fundó su fábrica El Buen Tono en 1900, ¿no? Una producción de 50,000 cigarros diarios, con más de 200 obreras dedicadas a la elaboración del tabaco, de los puros. Esta es una foto de la fábrica del Buen Tono. Esta es la parte lateral del edificio El Buen Tono, ¿sí? Esto está por la calle, lo que es la carrera 17, carrera 17 con 34, ahí se ve. Que hoy en día para nada se va a aparecer. Hoy en día lo único que está es la campana, sí señor, la sirena. Otra foto de la fábrica del Buen Tono. Este es aproximadamente de 1920, la década del 20. El único edificio de 4 pisos de tapia pisada. Que nos digan los arquitectos e ingenieros cómo hicieron para que no se desboronara. Realmente en 1950, de la fábrica del Buen Tono. Y este edificio, me imagino, pues obviamente toda la vida siempre ha pertenecido a ustedes, a la familia. Fue demolido en 1926. Al fondo se aprecia el edificio Buen Tono. Actualmente el edificio, el terreno le pertenece a la familia Mora, quien Mora Laguado, quien muy diligentemente, excelentemente han hecho la conservación de la sirena
y de la campana. Han tenido una excelente conservación y el reloj. Y actualmente está, por ejemplo, el 22 de diciembre del año pasado hicimos la reinauguración, sonó la campana, sonó la sirena, sonó todo, ¿sí? Entonces estuvo muy chévere. Estamos vendiendo historia. Estas son las obreras, ¿no? Las obreras estirando las hojas de tabaco, acondicionándolas. Lo interesante es que estas fotos que estamos viendo las tomó el alemán Martin Horst, ¿sí? El alemán llega y le interesa un edificio, está realizada de 4 pisos y con una producción brutal de 50.000 puros, ¿sí? Entonces él dice, yo quiero fotografiar eso y toma como 16, 12 fotos. Toma más, sí. Toma como casi unas 30, ¿no? Y estas son las que más o menos se han editado. Estas se aprecian las obreras elaborando ya los cigarros. Wow. ¿Sí? Esta es la producción diaria de los puros. Ah, bueno, ahí están las cajas, ¿sí las ven? Ahí. Ya, la envoltura, ¿no? La envoltura, sí, ya encajado todo. Caja, ¿sí? En ese sentido, la historia un poco empieza con la familia Garnica, la historia del tabaco a partir del buen tono. Pero inicialmente, antes de empezar con la entrevista, su merced también ha mencionado algo muy importante, y era otra marca también de renombre en Santander y en Bucaramanga, ligado también con el apellido Garnica. Por favor, cuéntenos un poco también acerca de esa otra marca. Claro, claro, sí, señor. Esa es la marca La Libertad, ¿sí? Entonces, Emilio está en la línea del buen tono, ¿sí? Emilio viene siendo mi bisabuelo tío, ¿sí? Y Emeterio, que es el hermano de Emilio, él tiene La Libertad, que él es mi bisabuelo directo, ¿sí? Entonces, en la Libertad, ellos no eran competencias, sino era como lo bonito y lo digamos que nosotros, él también es empresario, yo también soy empresario, y en las empresas siempre intentamos aliarnos, asociarnos y entre los distintos empresarios colaborarnos, ¿sí? Y también una invitación a todos, ¿sí? Entre más nos unamos, entre más fuerza haya, esto se vuelve una locura, ¿sí? No es lo mismo decir, soy un colombiano y estoy vendiendo en el exterior, somos una asociación de tabacareros colombianos de más de 10, 30, 50 personas y venimos a ofrecerles nuestro exquisito tabaco, ¿sí? Entonces, esa es como también aparte la invitación, pero sí, está La Libertad y está el buen tono. Me gusta, empecemos a hablar un poco también, por ejemplo, lo que realizó el señor Emilio. Yo me imagino que en la época, cuando eran los espectáculos con la tarima y pues los balcones que rodeaban a los costados, ese edificio, su merced, ¿en qué año fue edificado? Bueno, la construcción del Circo Teatro Garnica se fundó el 15 de julio de 1923, ¿no? Era una edificación de 3 plantas, ¿no? Tenía su platea, tenía los balcones, galerías, ¿no? Y escenario. Y tenía también camerinos, ¿no? Allí realizaban presentaciones de toreo, de boxeo, de lucha, de circo, de cine, de ópera, zarzuela, etcétera, etcétera. O sea, era un escenario multifacético, ¿no? Donde se agrupaba toda la ciudadanía a presenciar los eventos artísticos que se realizaban en esa época, ¿no? Eran con artistas nacionales, internacionales. Venían artistas franceses, alemanes, españoles, americanos, mexicanos, colombianos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquellos artistas entraban al país por la parte de Barranquilla, subían por el río Magdalena, hacían una parada en Puerto Vilches y de Puerto Vilches seguían a Bucaramanga para continuar su ruta a Bogotá. O sea, casi se puede decir que la primera parada de esos artistas que llegan al país era Bucaramanga. Los artistas, las compañías artísticas que venían de Venezuela entraban por Cúcuta y llegaban a Bucaramanga. Y aquí en Bucaramanga hacían sus presentaciones, ¿no? En el libro mío yo hago una recopilación de más de 200 fotografías de artistas internacionales y muchas tienen su dedicatoria, ¿no? Dedicatoria a mi abuelo con la fecha, ¿no? Es una fotografía histórica, ¿no? Tengo una fotografía que me causa un sentimiento de una artista mexicana que se presentó en el Coliseo Peralta en 1922, ¿no? Y le hizo una dedicatoria a mi abuelo, que era también artista, acróbata, que más o menos dice, dedico esta foto a mi compañero y amigo Emeterio Garnica, para que tenga un recuerdo eterno de su servidora Rebeca Olvera, un recuerdo eterno. Ya tiene 100 años y todavía estamos recordándola a ella.
la tengo publicada en el libro Un circo Garnica y en el libro Un viaje al zoológico. Yo sí tenía entendido que, por ejemplo, y lo que decía el señor Alberto, llegó un momento de que Bucaramanga fue una plaza cultural que realmente congregaba gente de diferentes latitudes. Y tengo entendido, y no sé, señor Alberto, si me corregirá, que también incluso en Bucaramanga fue la primera plaza de cine o de las primeras proyecciones de cine en la región. Bueno, la primera plaza fue en el Coliseo Peralta, en el Coliseo Peralta, ¿no? Mm. Eso fue aproximadamente en 1897, ¿no? Mi tío Emilio lo compra en 1919, ¿no? Y continúa haciendo presentaciones artísticas de boteo, también en el Coliseo Peralta, que se fundó antes del Circo Teatro Garnica. Él, Emilio, realizaba presentaciones de boxeo, lucha y acrobacia, ¿no? Él fue el pionero en ese teatro, en fusionar, él fusionó las dos actividades, el teatro y el deporte. Y yo quería preguntarle entonces a los señores Jairo, ¿en qué momento, por ejemplo, en la vida del señor Emilio comienza a decir quiero y empezar a trabajar con el tabaco? Él viene, digamos, bueno, ahorita complementa, y es que, o sea, él empieza a ver la oportunidad del tabaco, ¿sí? Acá se siembra, se empieza a sembrar, pero les falta como, digamos, la parte industrial, el arriesgarse y lanzarse a otros países, ¿sí? Digamos, uno de los primeros y que hay notas periodísticas es Panamá, ¿sí? Cuando él se lanza a Panamá y dice, bueno, se lo están comiendo los trabajadores del canal de Panamá, los mosquitos se los están comiendo vivos. ¿Cómo evito eso? Con humo de tabaco. Entonces, nadie se atreve a vender tabaco, pues yo me atrevo a vender tabaco y me atrevo a mandarlo, me atrevo a comprar mulas, me atrevo a mandarlo como sea y me atrevo a cruzar el país. Y se atrevió y lo ganó, y ganó, sí. Sí, ellos, la primera faceta de ellos fue la parte artística. Ellos se incorporaron a la compañía de Timoteo Sánchez, era una compañía de acróbatas y equilibristas. Se incorporan a esa compañía, aproximadamente tenían 12 años, ¿no? En 1895 deciden ya ellos independizarse y montar su propio circo en Bucaramanga, ¿no? Y realizan también presentaciones en Bucaramanga y en varios pueblos de la región. Y también se dedica a la fabricación del cigarro. ¿Por qué? Porque las presentaciones artísticas no se pueden vivir permanentemente. Hay que tener otra actividad. Así ellos dijeron, no, hay que dedicarnos a la fabricación. Lo interesante es eso, ¿no? Desde niños, 12 años, se aventuran en un circo, muestran que tienen el talante para lograr sobrevivir en un circo itinerante por todo lado y llegan y también lo ejecutan y ven otra oportunidad de negocio que es el tabaco. Y aquí está, acá está, esta es la anilla que se utilizaba para la libertad. No sé si se vea bien. Esta es la anilla de la libertad. ¿Sí? Esto es un sello que se utilizaba. Un sello, este es de la libertad también. Un sello original de la época. Así se sellaban las cajas, se sellaba todas las etiquetas y lo interesante es que son sellos que uno le cambia el nombre, ¿sí? Aquí se ve dónde se meten las placas y esto, por ejemplo, se llama exquisito, ¿sí? Este es el exquisito. Las letras, lo va armándolas. Ahorita les mostramos allá que tenemos moldes de la época, tenemos unas cajas antiguas. Pregunta, ellos elaboraban, o en ese momento se elaboraba ya cigarro fino en el país. Su señor bisabuelo y su señor abuelo, ¿elaboraba fino o criollo, corriente? Fino, ellos elaboraban Fino. finos, porque ahí mismo aparece, digamos, cuando enviaron a Chile, les dan unas recomendaciones y unos agradecimientos y ellos explican que son cigarros finos, puros y tal, con tales ligas. Ellos a veces hablaban de las ligas y todo, entonces, y obviamente también tenían su tabaco normal corriente y sus calillas, ¿sí? Entonces ellos tenían toda distribución. Tenía como unas 10 clases de cigarros, ¿no? De diferente calidad y sabores, ¿no? Para que el consumidor eligiera cuál cigarro prefería y el precio también. Esta es una publicidad de la fábrica del Buen Tono. Wow. Lo único que yo recuerdo de mi papá es que el tabaco se conservaba. Había unos depósitos de maduración. Y depende del clase del tabaco, le podían echar panela. Otro ingrediente. Ahorita lo que estamos haciendo
con lo que es Stanley Rico, que es una tabacalera de Honduras, se llama Rico Cigar, y con Puros de Santander, que también he estado acá, estamos trabajando en volver otra vez a traer esa liga, ¿sí? Ellos han sido estupendos, excelentes personas, son muy, muy inteligentes en eso. Pues, Yesel, ya que estamos hablando entonces de lo que actualmente es el proyecto como tal, Tabacalera, El Buen Tono, yo quiero que me cuenten por qué, ¿cierto? Ya después de casi 100 años, deciden nuevamente rescatar esa tradición y esa herencia tabacalera. Bueno, fue algo como una coincidencia y digamos cosas del destino, ¿sí? Yo estaba normal en mi oficina y llega un familiar, me llama, me dice, me llegó un familiar de Honduras, tiene una tabacalera, él necesita un contrato, ¿sí? Entonces, listo, me llaman, se comunican conmigo, hablamos sobre costos, todo lo que, y listo, está ahí. Eso fue en la mañana. Yo no conocía a esta persona que es tan lírico, no la conocía, y listo, no pasó nada. Después de eso, llega la tarde y él me llama. Jairo, no se dio el negocio, pues la persona no me concretó los valores, me dice, ¿qué va a hacer en la tarde? Así, o sea, un desconocido le dice a otro desconocido, ¿qué va a hacer en la tarde? Y yo le digo, no, nada, y precisamente no tenía yo nada en la agenda. Él me dice, acompáñame a dar unos puros. Y yo, bueno, vamos. Y ya, y yo con mi carro voy y recojo al desconocido que acaba de llegar y me lo llevo a mirar puros. Y ahí en el trayecto empezamos a hablar, digamos, la línea de la familia de dónde venimos, todo el tema, y nos vamos volviendo amigos. Él me presenta a Jason, el ingeniero Pedro, y empezamos a hablar sobre el tema. Me doy cuenta que pues la familia es conocida en el ámbito tabacalero por la historia, y empiezan ellos como a darme la idea, a impulsarme, bueno, hagámoslo, tal cosa, es interesante volver a retomar, y me va sonando la idea, hablo también con mi padre, él también le gusta la idea, y dice, bueno, pues retomémoslo, igual ya tenemos casi todo, y está interesante el proyecto, y empezamos a retomarlo, poco a poco vamos a así, retomándolo, mandamos a hacer la digitalización de las anillas antiguas, de los logos antiguos, digitalizarlos al presente, lo que es la extracción y diseño de cajas, todo ese tema, estamos así, poco a poco. Y lo más importante, integrar la historia. Que usted se fume una parte de historia bumanguesa. Eso es lo que queremos. ¿Sí? Que uno tantas veces que le encuentra en la literatura hablando precisamente de esa bonanza en Bucaramanga, donde, por ejemplo, entre esos estaba la familia Garnica, encontramos la Villamizar, los, pero bueno, Puyana. sí, los Puyana. Entonces, es increíble poder saber que ya después de tanto tiempo es tener la posibilidad de lo que ustedes dicen, poder fumar la historia, la tradición de lo que fue la industria del tabaco en Santander, ahorita muy fuerte en pie de cuesta, pero es volver a retomar lo que fue Bucaramanga en esa primeros años 20 30 del siglo XX. Y eso siento yo que es lo que uno puede encontrar cuando empiecen primero pues fumando los cigarros, el buen tono. Pero entonces sí me gustaría también un poco que nos hablaran ahorita, ustedes manejan unas vitolas, esa selección de las vitolas y los nombres de las vitolas, ¿a qué obedeció? Ok, listo. Nosotros ahorita manejamos lo que es doble corona, presidente, invencibles y robusto. ¿Sí? Como se cuenta, tres son comunes. Creo que son los nombres más comunes que siempre había. Pero invencibles, nosotros los sacamos de los que enviaron a Chile. ¿Sí? Que es en una nota periodística que dice, y los mejores que han probado son invencibles. Y los invencibles eran también los que sabíamos que les gustaban a lo que es a mi abuelo y a mi bisabuelo. Los invencibles eran del gusto de ellos. ¿Sí? Eso es como lo interesante, y por eso se resalta ese nombre. Los otros, que nosotros tenemos ya el dato de ellos, que se están intentando sacar otra vez las ligas de esa época, estamos en trabajo todavía, pero por ahora se ha logrado completar lo que es invencible. ¿Sí? Y me parece muy interesante ese ejercicio que están haciendo de continuar rescatando todas las vitolas que en su momento el buen tono de la primera mitad del siglo XX manejaba. Y me parece algo muy interesante y muy bien pensado. También el tema de las presentaciones que ustedes actualmente están manejando. Cuéntanos un poco, Jairo, acerca de cómo es lo que ustedes, o sea, cualquier persona que pueda acceder a un buen tono va a encontrar también no solamente las vitolas de las que ya estuviste explicándonos, sino las presentaciones. Por favor, cuéntanos un poco de ello. Ok, claro, nosotros manejamos dos presentaciones, ¿sí? Está el estuche individual de lujo, que ahorita pues se nos agotó porque sí hemos tenido como mucha gente que nos ha preguntado que les interesa, entonces estamos agotados tanto en cajas como en estuche de lujo. El estuche individual de lujo es en un empaque, en una bolsa de terciopelo. ¿Por qué en terciopelo? Se escoge el terciopelo porque el terciopelo se guardan las joyas, y eso es una joya histórica. Entonces por eso se escoge el terciopelo. En el terciopelo va el puro de su escogencia y el librito
que su merced nos está mostrando ahí. Ese librito contiene en la primera hoja la descripción del tipo de puro que se está comprando, nos habla sobre, digamos, la reseña del puro. De segunda hoja nos da unas partes históricas, si no estoy mal, de vanguardia, una parte, unos comentarios de vanguardia, y en las dos últimas hojas viene el libro y el link gratuito del QR de los libros de mi padre, que está el Circo Garnica y un viaje al zoológico, y en el viaje al zoológico es donde ustedes ven la primera y única película grabada por un santandereano que contrata a la Metro Golden Mayer para que lo grabe, haciendo unas hazañas con tigres y todo. Ahí está la película también a disposición, ¿sí? Jairo, a mí me encantaría un poco hablar precisamente porque eso me parece fenomenal. Es el mariaje perfecto entre el tabaco y lo que es la cultura y la lectura. Y tiene unos códigos QR que me parecen sumamente interesantes, que es el trabajo de tu señor padre, el señor Jairo Alberto. Señor Jairo Alberto, me encantaría que nos comentara un poco, bueno, ya nos hablaba un poco acerca de lo que es la esencia del libro El Circo Garnica. También me encantaría que nos comentara un poco nuevamente, retomando el trabajo que realizó en este libro que se encuentra también en la Casa del Libro en Bucaramanga, que eso me pareció fenomenal, y también un viaje al zoológico. Por favor, cuéntenos un poco acerca de estas dos obras que usted está compartiendo con las personas que por lo menos acceden a los productos del buen tono. Este trabajo de recopilar la historia de Bucaramanga llevo más de 40 años, ¿no? Desde pequeño. Yo le escuchaba a mi padre las historias en el circo Teatro Garnica. Y al principio, desde los 5 o 6 años, yo le escuchaba esa historia. Al principio, a los 6, 7, yo no le creía. Cuando de repente un día saca un baúl grande, ¿no? Forrado en lámina de aluminio de diferentes colores y empieza a sacar cruces, a sacar chalecos, a sacar pantalones americanos, a sacar zapatillas, ¿no? A sacar argollas y a sacar fotografías. Esta es una zapatilla de mi padre que la utilizó para una presentación un 24 de diciembre. Son las originales de la época. En el Circo Teatro, como torero. Como torero, ¿no? Este es en Pana, ¿no? Así él me llamó la atención de que, no, pero sí es cierto lo que mi papá estaba hablando años atrás, ¿no? Que era artista de esta cuestión. Ahí pude también apreciar los volantes de publicidad de la época, de 1928, las boletas de entrada. Así no, es cierto. Sí es cierto que mi papá era artista, ¿no? Como uno al verlo ya de 40, 50 años, no se imagina, ¿no? Que fue artista en su época. Así que no, esa historia hay que plasmarla, hay que escribirla. A pesar de que yo no soy escritor por vena artística de escritores. Esa es la boleta original. Logramos conservar estas, son unas que tenemos por acá. Tenemos volantes originales, nos tocó mandarlos a plastificar para conservación. Esto es un trabajo fuerte, pero son los originales de la época. Sí, yo tengo cantidad de boletas y cantidad de volantes de la época, ¿no? Así de, no, voy a recuperar esa historia. No sé cómo, ¿no? Intenté hacer contacto con los escritores, pero no me ponían cuidado con la CAEL, con la Facultad de Periodismo aquí en Bucaramanga. No me pusieron cuidado ni nada, absolutamente, ¿no? Así, un día dije yo, voy a hacer el intento. Voy a sudar las neuronas para escribir un libro que se recopile toda la historia de los hermanos Garnica. Sí, saqué un librito pequeñito en el 2002 y después saqué otro libro y lo fui perfeccionando. Y ya cuando a lo último, y fui agregándole ideas, fui agregándole ideas hasta que ya más o menos perfeccioné la historia, ¿no? Y le propuse a la casa del libro y dije, bueno, yo tengo esto. Le mostré el borrador, me dijo, no, es interesante. Y tengo este archivo de fotografías, más de 200 fotografías de artistas, no, interesante. ¿Y qué tiene pensado? No, escribir un libro, que ustedes me impriman un libro. Ah, no, listo, vamos a imprimir un libro. Claro, vamos a imprimirlo. Y me imprimieron el primer libro, ¿no? Y después yo tenía una película que me la había regalado una prima
es una película, yo le pregunté a la prima, pero esa película de qué trata. Yo no sé. Esto viene de 3 generaciones y se perdió la información. Lo único que en la lata dice Emilio Garnica, nada más. Pero yo no sé cuál es el contenido. Ah, listo, yo voy a ponerme a investigar. Y me puse a investigar, haciendo contacto con salas de cine. Hice contacto con las salas, con la biblioteca Turbay aquí en Bucaramanga. Y como el proyector era muy nuevo, me reventaba la cinta. No, tuvo que suspender. Después pasaron varios años, como unos 15, 20 años, hasta que por fin hice contacto con el Mundo Cabaza. Me dijo, no, Jairo, voy a colaborar, le voy a ver en qué sala podemos presentarla para ver la película, cuál es el contenido. Yo estaba mirando la película así a través de la luz y se ve como leones, tigres, como un zoológico, pero nada más. Yo no, vamos a hacer contactos con los propietarios del circuito Unión. Circuito Unión. Así hizo contacto con el propietario del Teatro Unión. Le dijeron, no, tranquilo, aquí le facilitamos la sala, vamos, traigan, consígase un proyector, una persona que la grabe directamente a la pantalla, ¿no? Porque en esa época no había ninguna entidad en Bucaramanga ni en Bogotá que grabara de cinta a cinta, no lo había. Hasta ahora en Bogotá, en la Hemeroteca, en Bogotá sí hay en Bogotá, pero hace ya 2, 3 años. No había, solamente me remitían a Venezuela y a Estados Unidos. No, vayan a Estados Unidos que allá le pueden sacar copia de esa película. Así de no, vamos a proyectar en una sala de cine, contratamos una persona que nos la grabe en la pantalla y así se hizo. Usted actualmente puede ver la película entrando a la Casa del Libro Total y escribe un viaje zoológico, película Jairo Garnica, y usted puede ver la película. Son 5 minutos con 30 segundos. La película, si usted la ve así, moviéndose, ¿no? Moviéndose, porque imagínese, era una hazaña estar grabando en la pantalla, fue una hazaña, ¿no? Pero si usted llega y mira el libro, las fotogramas son muy claras, con una nitidez pero asombrosa, porque yo conseguí un fotógrafo que me le tomara foto a cada fotograma. Tómame una foto a cada fotograma. Y se ve muy nítida. Esa foto del libro está muy nítida, ¿no? Así es. Cuando yo me enteré que se trataba de una película, de un zoológico, y no, voy a investigar, y empecé a investigar. Investigue, documento con documento, ya en qué sitio fue filmada, ¿no? En qué país, ¿no? Y hasta que armé la historia desde que salieron de Bucaramanga hasta Los Ángeles, California, en el año 1928. Y ahí descubrí qué empresa cinematográfica filmó la película, la Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? Y ahí está, esa es la granja donde está el león, que es la cara del logo de la Metro-Goldwyn-Mayer. Esa es la granja ahí donde se grabó. Hace 2 años, un productor publicó un artículo en la revista XL española que trata sobre la granja de los leones gay, de un accidente de un domador. Y yo veo esa publicación, la leo, preciso. Ya descubrí dónde fue grabada la película, en la granja de leones gay. Claro, ahí en la película dice que el domador guía que se dio para hacer el recorrido por las diferentes dependencias era un alemán y que fue atacado 3 días de filmada la película y concedida con el año. El escritor decía 1928 y la película es de 1928 con los pasaportes. Y ahí está, descubrí por fin dónde fue grabada la película y en qué sitio y en qué país. Pero gasté como 20 años haciéndole el seguimiento, investigue una cosa, investigue, entra en internet. Fue un trabajo muy arduo, bastante, pero valió la pena. El primer documento público de Santander de una persona que graba una película. ¿No? Con la Metro Mayer en Hollywood. Eso es sensacional. Aquí no le han puesto tanta interés y nada. Aquí ha pasado un poco desapercibido. Claro que la Vanguardia de Edad me ha colaborado en las publicaciones y todo, ¿no? Pero en la mayoría ha pasado desapercibido, no les importa. Pero finalmente yo insisto, señor Alberto, porque y la recompensa que para su merced fue poder finalmente, después de tanta búsqueda, el haber encontrado usted el culmen de toda su investigación, porque hay gente que incluso puede llegar a irse de este plano y dejar las cosas inconclusas, y usted nos está entregando a nosotros una información frente a un material fílmico que usted dice realmente es del primero que hay en Bucaramanga, en Santander,
Y es como lo que usted también nos compartía ahorita con las botas de su señor abuelo, ¿verdad? ¿Era de su abuelo o era de su padre? Era De de su mi padre. padre, Papá no, imagínense. Él era contorsionista. Mi No, padre era contorsionista, y Petelea era contorsionista, y equilibrista, pero la presentación era contorsionista. y entonces finalmente es reconocer no solamente el que ustedes atesoren esa herencia, porque la vida, definitivamente, la vida de sus antepasados no es cualquiera, no es común, o sea, son extraordinarios. Realmente esa familia de ustedes son de extraordinarios. Y pues ya hablamos mucho acerca de lo que fue el trabajo del señor Emilio, pero también tenemos que hablar del señor, fue la labor del señor Emeterio en el tabaco y su hijo, su creación y su aporte también a la historia y a la industria del tabaco en Santander. ¿Podrían, por favor, hablarnos un poco de esa historia y de esa mítica marca, por favor? claro, claro, sí, señor. La libertad, bueno, él inicia también a hacer los trabajos, igualmente que Emilio, son dos hermanos, entonces entre los dos hay apoyo, ¿sí? Se apoyan y empiezan ellos a trabajar mancomunadamente. Cada uno va escogiendo, digamos, como quien dice, su país y su punto a trabajar, ¿sí? Claramente, pues el cuento era más grande, eran 4 pisos. La libertad era 1 o 2 pisos que tenía de trabajadores, ¿sí? Bueno, en este sí es el punto también mi padre en ese Bueno, mi abuelo tenía la fábrica en la carrera 17 con calle 45, ¿no? Ahí tenía sus obreros, ¿no? Él vendía a diferentes partes del país, distribuían los tabacos. Hubo una circunstancia que le marcó, se puede decir casi el fracaso, que fue que en Barranquilla se hicieron un pedido muy grande para llevar a Panamá, pero en esa época había una invernada peor que la del año pasado, pero era demasiado, que llovía de día y de noche. Él mandó todo el cargamento con una recua y cuando ya estaban llegando por ella al río Sogamoso, ¿no? Porque en Puerto Wilches se cogía el barco a vapor, estaba llegando a ese sector del río Sogamoso. No se podía, era un sector que no se podía transitar. Era un fango que las mulas le llegaba el barro hasta la barriga de las mulas, ¿no? Y ahí se quedaba la mula y con el peso de tabaco no podían avanzar. Y así, y como todo el tránsito era por ese sector, las mulas iban a Bucaramanga, venían de Bucaramanga, van y iban para la costa y todo, ¿no? animales, no, Animales, ¿no? ¿no? Así, el arriero le manda una comunicación a mi abuelo. Don Emeterio, estoy aquí cerca al sector de Sogamoso, pero no puedo pasar con todo el cargamento con los animales, ¿no? ¿Qué hago? Se está picando, todo el tabaco se está picando. ¿Qué hago? ¿Se lo llevo otra vez a la fábrica o lo boto? Así le llegó esa comunicación y el abuelo dijo, uy, Dios mío, se me fue todo, casi todo el capital que tenía en producción para enviar a la costa. Así le mandó mensaje que bótalo otra vez, porque qué más, ¿para qué lo va a traer acá? Si está aplicado, ¿para qué? Y ahí mi abuelo tuvo un fracaso enorme. Él estaba muy bien en la producción, muy bien, tenía una bonanza muy buena, ¿no? Pero con ese fracaso disminuyó ya la producción, porque ya casi todo el fracaso de reserva que tenía para producir se le fue en ese pedido. Se iba para Panamá, ¿no? Ese es uno de las anécdotas de la historia de la libertad, ¿no? Y otras porque ¿por qué el nombre de la libertad? Él le coloca el nombre de la libertad por la celebración de los 100 años de la independencia, del centenario de Colombia. Así él le coloca en homenaje, ¿no? En homenaje a la celebración el nombre de libertad, ¿no? Y tiene acogida por parte de las autoridades, porque es una forma de hacer la celebración de la independencia de Colombia, ¿no? Y otro factor era que los dos hermanos se ayudaban bastante mutuamente, ellos se ayudaban mutuamente, ¿no? Le colaboraban, ¿no? En cuanto a la producción, el uno al otro le colaboraba, ¿no? Por ejemplo, cuando mi tío viaja a Los Ángeles, él dura aproximadamente casi 6 meses por fuera del país, y mi abuelo se encarga de la producción, se encarga de la producción de la fábrica Buen Toro, y se encarga también del Circo Teatro Garrica en las presentaciones, porque Emilio estaba viajando hacia los Estados Unidos y el objetivo de viajar a los Estados Unidos era hacer contacto con las empresas cinematográficas que le enviaran las películas
a la sala de teatro, porque las películas que llegaban eran películas de revendedores, en mal estado, muy rayadas, no eran actuales, sino películas que ya tenían 3, 4 años de su presentación. Así que quería directamente con los productores para tener un buen cine para presentar en su teatro. Así es, ese es el objetivo del viaje. Que llegaran primero a Bucaramanga y después en Latinoamérica, lo que usted quisiera. Y también para mejorar la producción, porque él trajo maquinaria de Estados Unidos, ¿no? A poder mejorar la producción, aumentar la producción. De acuerdo, no. A mí me encantaría también, aprovechando que ustedes, pues, esta oportunidad es importante y valiosa. Básicamente, si ustedes pudieran hacer un estimado en el momento en el que tanto La Libertad como El Buen Tono cierran sus fábricas, cierran su producción, más o menos en qué año o en qué periodo podría ser. Bueno, el buen tono, a, con el fallecimiento de Emilio Garnica, él fallece en 1939, ¿no? La fábrica la continúa administrando su hijo, Luis Emilio, continúa administrando la fábrica. Y después viene la sucesión, ¿no? Cuando viene la sucesión, se desarticula toda la fábrica, porque se parte para diferente, para la esposa y para el hijo. Así pasa con el teatro, entra en sucesión y es fraccionado, ¿no? Y después ya es vendido. Venden el teatro a Saúl Díaz, que lo compra. Claro, no, y también, y algo que sí le doy la palabra a Jairo para que nos cuente, porque cuando él en algún momento me contó esa anécdota, y es verdad, es muy interesante, es precisamente con esa muerte del señor Emilio, sus restos donde finalmente terminan y descansan en el cementerio, su tumba. ¿Me podrías contar un poco acerca de la tumba del señor Emilio? Claro, tómalo. Bueno, la logró sacar listo. Emilio sabe que, o sea, él muere, él se suicida, ¿sí? Él sabe que ya tiene sus resultados, él sabe cuándo va a hacer y que bueno, ya, ¿no? Y sabe cómo lo va a hacer, ¿sí? Entonces él manda a hacer su sarcófago, pero su sarcófago es en forma de puro. Manda a hacer su panteón, manda a hacer sus tapas y él firma su ataúd, ¿sí? Él tiene la firma de y esta es el panteón, ahí está mi padre con mi abuelo, y al fondo de la mitad se ve el puro, él está dentro de un puro. Abajo está el hijo, los dos hijos, y desde un costado está la esposa. Este es el panteón de él, que actualmente estamos intentando de que se recupere, ¿sí? Que está en el cementerio independiente, aquí, y esta es la parte del capote, la parte redondeada, él también la firma. Él amaba los puros. Aquí está, bueno, aquí está hacia un lado, mi padre. Ahí está. Él está por dentro del puro. Esa es la tumba donde él actualmente está. Este es el entierro que se hizo en aquella época. Ahí está, pues, arriba está el sarcófago, todo eso en cemento, lo tienen cubierto con una tela negra. Y iba caminando por las calles de Bucaramanga, le iban haciendo el homenaje. Ahí está Luisa Calvo. En el desfile está Luisa Calvo. Él decide viajar en agradecimiento, pues, como le comentaba, es constante y sincero el agradecimiento que tuvo Luisa Calvo con Emilio por salvarle la vida. ¿Sí? Claro, no, sí. También la historia del señor Luis Calvo me parece muy bonito lo que terminó haciendo el señor Emilio. Es interesante lo que vos hablas finalmente de cómo el señor Emilio decide afrontar la muerte con sus propias manos, se podría decir hasta poéticamente. Y realmente deja el nivel y la vara muy alta para el tema de los aficionados, porque realmente era un amador en toda la extensión de la palabra, hasta en sus últimos días. Es impresionante y de verdad que, insisto nuevamente, gracias porque por permitirnos precisamente conocer esa historia que definitivamente yo creo que en este video, a pesar de que va a ser extenso, pero lo amerita y lo vale, hay muchas cosas que aún así es importante no solamente verlas, sino también poder contar con la guía y la aclaración de ustedes dos, y era un poco lo que hablaba el señor Alberto, y me encantaría que nos pudieran de pronto dar algún adelanto o algunas nociones, porque ese proyecto de un museo, no solamente con las vivencias del tabaco, sino con la parte circense y artística, me parece importantísimo. No sé, señor Alberto, si existe algún proyecto o algo que precisamente retome toda esa historia, eh, digámoslo, sí, de la escena artística y cultural de lo que fue el legado de la familia Garnica. Bueno,
Actualmente el Coliseo Peralta ya pasó a manos de la alcaldía. Fue comprado, lo compró la alcaldía el año pasado, ¿no? Con la finalidad de remodelarlo porque está en decadencia. Tiene unos balcones ya destruidos. Así, propuesto públicamente que se diseñe un museo pequeñito, ¿no? Un museo que recopile toda la historia del Peral y que recopile la historia del Circo Teatro Garden, ¿no? Con los artistas que se presentaron en el Coliseo Peralta y con los artistas que se presentaron en el Circo Teatro Garden. Que por mi parte yo tengo como unas 200 fotografías de artistas, ¿no? De volantes, de boletas de entrada, de entrada, ¿no? Simplemente que un diseñador plasme, ¿no? Cómo va a ser el museo. Y con mucho gusto yo colaboraré con copias, ¿no? También podemos entrar a analizar la posibilidad de prestar la colección mía original de las truzas, de las vestimentas de los artistas, para que el público pueda apreciar, pueda mirar la calidad de los trajes de esa época. Eran unos trajes muy hermosos, trajes de empana, con lentejuelas, con canutillos, ¿no? De colores vistosos, rojos, vino tintos, ¿no? Amarillos, ¿no? Y que todavía se conserva en buen estado. En buen estado se conserva esas truzas, ¿no? Y que las nuevas generaciones, la idea mía es que las nuevas generaciones conozcan ese legado histórico, artístico de Bucaramanga, porque hay que explotar hay que explotar esa bonanza que tenemos de ser una ciudad artística, ¿no? Porque las nuevas generaciones no conocen nada de los antepasados de Bucaramanga, absolutamente. Y para los turistas, saber que un turista sabe que en tal sitio encuentra una exposición artística, eso es muy valioso, que se está desaprovechando, ¿no? La oportunidad. Imagínense, yo llevo muchos años recopilando esa historia, ¿no? Y otra cosa, también tengo como aproximadamente más de 60 presentaciones artísticas que se realizaron en el Teatro Garrica a través de la prensa de esa época, Vanguardia Liberal, ¿no? Donde dice presentaciones de la compañía española, americana, mexicana y tal, ¿no? En el Teatro Garrica. Películas antiguas. La primera película sonora que se presentó en Bucaramanga fue en el Circo Teatro Garrica, la sonora. Y una de las primeras fue la de Gardel, la película de Gardel, ¿no? Esas películas de Gardel se presentaron más de 50, 60 veces en el mismo sitio, en el Teatro Garriga, porque era una acogida del público. O sea, esa es la propuesta. La mayoría de películas de Gardel se presentaron en el Circo Teatro Garriga, la mayoría, ¿no? Fue cuando se implementó el cine sonoro. El invento fue en 1927, pero aquí a Bucaramanga llegó como en el 31. Yo tengo un recorte de prensa que invita a la ciudadanía a ir a ver la primera película de cine sonoro. La primera película de cine sonoro. Ahorita se me escapa el nombre, ¿no? Y eso fue masivamente. La gente, era algo de invento, algo sensacional que la gente no creía que se pudiera escuchar. Me encantaría aprovechar la oportunidad también para que nos contaran, por ejemplo, ustedes hicieron un ejercicio muy bonito en enero del 2023 en Bucaramanga, creo yo que no se había visto desde las épocas del buen tono de la fábrica, hacer una cata de café y obviamente tabaco. Cuéntenos esa idea, por qué surge, cómo se materializa, cómo estuvo esa actividad. Por ahí ustedes compartieron en redes sociales, que me parece, y los felicito, estuvo muy bien, pero por favor cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia y por qué hacerlo en Bucaramanga. Eso fue el 28 de enero y todo se da, digamos, porque un día estamos hablando con el ingeniero Pedro de Puros de Santander y él nos contaba que en Nueva York hay unas cavas especiales y muy cerradas donde usted va, tiene sus poltronas de cuero, tiene sus lockers especiales humidificadores, puede usted hacer reuniones, pero solamente entran fumadores, solamente. No pueden entrar, ay, mi amigo, no. Usted entra a fumar y paga su entrada. Entonces nos parece interesante. Y algo que me ha pasado es que
de un momento a otro aparecen unas personas que yo jamás pensé que les gustaban los puros y que sí, que tienen sus gustos internos. Entonces decía, bueno, ¿por qué no que no se sienta esa persona como si yo fumo escondido, fumo underground? No, sino poderle yo decir, mire, ahí en Bucaramanga hay un sitio chévere que lo hacemos una vez cada 2 meses, una vez al mes, pero privado, solo, o sea, usted está ahí, buen café, buen maridaje, buena charla. Entonces dijimos, hagámoslo, arriesguémonos. Está acá Stanley con Rico Figar de Honduras, está acá Puros de Santander con Black Jaguar, estoy yo, vamos a hacerle, como le digo, la unión entre empresas es lo que hace la magia, ¿sí? Entonces nos unimos, dijimos, listo, hablamos con Ciro de Café Cervantes, Ciro, tenemos esta idea, tal, listo. Pronóstico inicial, 14 personas. Final, más de 30, se nos llenó, la gente, pues fue demasiada gente, se nos acabaron casi que las sillas, entonces estuvo genial, la gente salió feliz, todo el mundo absolutamente encantado porque es la primera vez que se logra, digamos, llegar a un punto, todos son fumadores, se habla de los puros, cada uno opina, cuenta historias, cada uno habla, todo el mundo está atento, buena musiquita, buen maridaje, excelente. O sea, todo fue un éxito, gracias a Dios, y todo estuvo excelente y la gente quedó feliz. Ahorita precisamente estamos hablando con Jason de Puros de Santander y están mirando un próximo evento, ¿sí? Estamos en un próximo evento con, este va a ser en un hotel del área metropolitana de Bucaramanga. Entonces estamos como cuadrando eso, mirando cómo va a ser, qué día, ¿sí? Cómo se van a invitar a la gente y más. Emanuel, si está por acá en Bucaramanga también de una vez, súper bienvenido. Y a todo aquel que esté en Bucaramanga quiera viajar, vamos a pasarle la información y es un espacio para relajarse, hablar de puros, pasarla bien, hablar entre humos. Y lo que tú decías, Jairo, y mira la importancia de la labor que ustedes realizan, sobre todo con la afición y con los amadores del tabaco, que no se sientan marginados, como que no les dé pena el que esté fumando un tabaco. Por ejemplo, en Bogotá, en Santa Marta, en Medellín, en Cartagena, uno ve que hay gente que fuma, pero por ejemplo en Bucaramanga no. Y lo que tú dices, hay gente que tiene su corazoncito del tabaco, porque finalmente la industria en Santander en la primera mitad del siglo XX fue tabaco, y eso siento que yo es algo que se hereda y queda como en el ambiente ese cariño y esa nostalgia, y de verdad es de agradecerles a ustedes por volver a que la gente de alguna manera se anime y tome como valor y decir, es que el tabaco es de Santander. Bucaramanga también fue un eje comercial y productivo fuerte, y les agradezco mucho por eso que ustedes están haciendo, y de verdad los felicito porque esa actividad estuvo muy buena. No, pues honestamente, señor Alberto y señor Yesiel, Jairo, les agradezco muchísimo porque finalmente ustedes nos ayudan a entender la vida del colombiano y del mumbangués en todo la primera mitad del siglo XX, y sobre todo de los fumadores, y la vida de un amador como lo fue el señor Emilio, pues también como lo fue el señor Emeterio. Y Sí, realmente es agradecerles a ustedes, a su merced, señor Alberto, porque realmente ese esfuerzo que usted hace no ha sido echado en saco roto, porque realmente esa recolección y ese rescate y esa antropología prácticamente del tabaco también es algo que también nosotros tenemos la posibilidad que podríamos encontrar, y no es porque yo haga publicidad, pero lo que decía Jairo es muy cierto. Después de escuchar toda esta historia, dan ganas de fumarse un puro y leer uno de sus libros, ¿por qué no? Con un buen tono. Entonces, realmente ya para finalizar, y nuevamente agradecerles a ustedes por nuevamente abrirnos las puertas de su casa, permitirnos conocerlos a ustedes, son personas de verdad muy amables, muy bonitas. Pues nada, ya para finalizar, sí me encantaría que pudieran despedirse de las personas que nos están viendo el video, que estoy seguro que van no solamente a comprar el buen tono, porque viene este librito con los códigos QR, que igual menos mal aquí no se alcanza a ver porque no van a poder conectar a su celular y van a plagiar el sino la idea y la invitación es que puedan comprar los cigarros y puedan acceder a estos libros. Entonces, por favor, para finalizar, les agradecería que se despidieran a ustedes, por favor. Claro, no, muchísimas gracias a todos por vernos, por estar atentos y nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. Nosotros ahorita tenemos el canal de comunicación que es en Instagram, @elbuentono_tabacalera, o si no, por el WhatsApp, estábamos ahorita con la línea 318-411-9740, ¿sí? Ahí tenemos todo, les compartimos el portafolio, bueno, como lo vio Emanuel, en el portafolio también hay una parte histórica, hay unas fotos, hay buen tema también para que ustedes revisen y como bien se dice, es juntar y maridar bien la historia, el buen tabaco y todo, ¿sí? O sea, es maridar absolutamente todo y meterse en la historia, que es lo más interesante, lo más como relevante, ¿sí? Entonces, esa es la invitación y muchísimas gracias a todos por estar acá, ¿sí? Gracias a todos los que nos están viendo, porque podemos difundir esa historia, ¿no? Podemos
que las nuevas generaciones conozcan esta historia. Y que no pasa. Yo tengo una frase célebre que es la siguiente. Un pueblo con oportunidades para conocer su propia historia no está condenado ni al olvido ni a la ignorancia. Es una frase célebre que la tengo escrita en mi último libro. Si le damos la oportunidad a un pueblo de conocer su historia, no es ignorante, no va a caer en el olvido absolutamente. Es importante hacer hincapié en eso, ¿no? Que poder resaltar la historia de las diferentes regiones, ¿no? difundirla a todas las nuevas generaciones. Bueno, agradeciéndole muy amable.